Muy buenas noches, mi nombre es Lirio Antonio Mendoza Barrios, soy docente de matemáticas y en la noche de hoy vamos a estar trabajando lo que son funciones inversas. Bueno, se llama una función inversa o recíproca de f de x a otra función f a la menos 1 de x que cumple con la condición de que si f de a es igual a b, entonces f a la menos 1 de b va a ser igual a a. Es decir, que si tomamos un elemento del dominio, tomamos un elemento del dominio de esa función y nos va a dar un elemento del codominio. Al evaluar ese elemento del codominio en la función inversa, nos va a dar como resultado el valor asociado en el elemento del dominio de la función original. Entonces, ahora, si tenemos un ejemplo, veamos el ejemplo que es si f de x es igual a 3x más 2 sobre 4. Si denotamos y igual a f de x, de modo que y va a ser igual a 3x más 2 sobre 4, vamos a observar que para calcular la función recíproca o inversa, lo que tenemos que hacer es despejar el valor de x y expresarlo en función de y, es decir, simplemente aplicar las propiedades que ya conocemos de los números reales para despejar ese valor de x, como lo son inverso multiplicativo e inverso aditivo. Ahora, el 4, al aplicarle el inverso multiplicativo, va a quedar como 4y va a ser igual a 3x más 2, y al aplicar el inverso aditivo de 2, nos va a quedar que 4y menos 2 va a ser igual a 3x. Luego, x va a ser igual a 4y menos 2 sobre 3. De modo que este va a ser nuestra función inversa. O sea que la función inversa va a ser igual a 4y menos 2 sobre 3. Ahora, veamos otro ejemplo para el cual se satisfacen las mismas condiciones. Tomemos una función f de x. Tomemos una función f de x igual a x más 2. Ahora, ¿qué va a pasar? Que ya sabemos que y va a ser igual a f de x. Y va a ser igual a f de x. Luego, al despejar la función, al reemplazar el valor de y por f de x, vamos a tener que y va a ser igual a x más 2. Como podemos ver, esta es una ecuación de una recta. Ahora, ¿qué va a pasar? Que al despejar el valor de x nos va a quedar que x va a ser igual a y menos 2. De modo que este va a ser nuestra función inversa. Esta va a ser nuestra función inversa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que, para un valor de esa función, tomemos un valor 3. Si x igual a 3, entonces el valor de f de x, en este caso tomaría un valor. Ahora, f de 3, f de x, es decir, f de 3, en este caso, tomaría como resultado 3 más 2. De modo que f de x sería igual a 5. Ahora, si nosotros queremos calcular, como ya tenemos la función inversa, si nosotros sabemos que y igual a 5, ¿qué vamos a tener entonces? Si el valor de y es 5,
al reemplazarlo en la función inversa, tendremos que la función inversa es esta de aquí, tendremos que y va a ser igual que, en este caso, x va a ser igual al valor de y, que es 5, menos 2. Luego ahora el valor de x tomaría como resultado 3, que cumple la condición inicial, que si se evalúa un punto, este punto 3, este elemento 3, del dominio de la función original, es decir, cuando x igual 3, y va a ser igual a 5. Ahora, si tomamos ese elemento del codominio y lo evaluamos en la función inversa, nos va a dar como resultado su valor asociado en el dominio, es decir, el elemento 3. Bueno, luego, ahora, para las funciones inversas trigonométricas, para los que son funciones inversas trigonométricas, vamos a tener que inicialmente, para la función f de x igual a seno de x, vamos a tener que para calcular el valor de x, para despejar ese valor de x en este caso, si tomamos que y va a ser igual a f de x, vamos a tener entonces en este caso que seno a la menos 1, o sea, la función inversa del seno, que va a ser seno a la menos 1, de el valor de y, en este caso sería igual a x, es decir, la función inversa. Ahora, ¿qué va a pasar? Que en este caso nosotros podemos llamar función inversa como seno a la menos 1 de y, o también podemos llamarla como arco seno de el valor y. Es decir, que en este caso, si nosotros denotamos como arco seno de y, eso sería igual a la función inversa. Lo mismo sucede para el seno. Si tenemos una función f de x, igual el coseno de x, que vamos a tener que su función inversa, es decir, que f a la menos 1 de y va a ser igual a coseno a la menos 1 de y, perdón, en este caso es que x va a ser igual a coseno a la menos 1
la función inversa de x va a ser igual a coseno a la menos 1 de y. Y en este caso también vamos a tener que podemos nombrar que como arco coseno de y. De este mismo modo también va a estar lo que son las funciones tales como la tangente f de x igual a la tangente de x. Luego su función inversa va a ser igual en este caso a arco tangente de y. Lo mismo sucedería tanto para la función secante, cosecante y cotangente. Es decir, que las funciones inversas trigonométricas simplemente es arco acompañado de la función y acompañado también de la imagen de la función, que en este caso va a ser y, va a dar como resultado el valor de x. O sea que siempre que se calcula una función inversa, lo que se hace es despejar la variable x y expresarla en función de y. Luego, ahora miremos unos pequeños ejercicios aquí de funciones inversas. Calculemos la función inversa de seno de x la función inversa de seno de x más pi medio Ahora, si nos piden calcular cuál es la función inversa, lo que tenemos que hacer en este caso es, del mismo modo, vamos a tener que la función inversa en este caso, función inversa de x va a ser igual. Ahora, para calcularla, lo que tenemos que hacer es aplicarle arco coseno a estos dos y nos va a quedar que arco coseno de f de x, que en este caso f de x también es igual a y, entonces lo que vamos a tener es que arco seno de y va a ser igual a la variable x más pi medio.
x más pi medio. Ahora, para despejar la variable x, basta nada más con decir que x va a ser igual a se le ha aplicado a inverso aditivo y va a quedar que arco coseno de y menos pi medio es igual a la función inversa. Es igual a la función inversa, esta de aquí. Bueno, luego de esto lo que podemos observar es que para cada elemento de x va a tener un valor asociado en y, de tal que si calculamos la función inversa de y nos va a dar como resultado esa variable x. ¿Ya?